Muy buenas, profesor y compañeros. Vamos a hacer este video para el curso de victimología, en el cual vamos a desarrollar una serie de temáticas que vamos a ir desarrollando poquito a poco para poder que cada tema se vaya desarrollando y que tenga esa función de esclarecer y que podamos realizar un constructo de lo que es una visión de la criminología a nivel general. Vamos a iniciar con el tema de justicia restaurativa. Y podemos recordar que la justicia restaurativa es aquella que vino a hacer un cambio de paradigma dentro del sistema de justicia penal, en el cual se pasa de lo que era meramente la persona, el victimario, era el que se hacía el proceso, el que estaba integrado, el que se le ponía todo el sistema a su favor, y no había forma en que la víctima, que era la que recibía todo el, el impacto, por decirlo de alguna manera, queda totalmente aislado. Pues vamos a ver que había una exclusión y había un castigo también, porque no había una manera de que esta persona tuviera una restauración de ese daño o que tuviera una participación durante el proceso. También que no había forma de eh, darle esa responsabilidad activa al infractor. Vamos a ver que para que se haga una reducción del sentimiento de indefección, ¿verdad? Tenemos que ver que hay varios efectos del delito en la víctima y que hay que tener un sentido de seguridad, de control, de confianza que va conforme al entorno social. Dentro del modelo tradicional podemos decir que la víctima fue relegada a un papel secundario, que hay una sensación de invisibilidad, que hay una pérdida de control sobre ese proceso porque la víctima totalmente queda fea y hay una frustración que tienen sobre estas decisiones. Además, la justicia restaurativa interviene directamente sobre el problema, dándoles empoderamiento a la víctima, devolviéndole su rol activo y además que le permite narrar y ser parte de esa experiencia, dándole un entorno más seguro y facilitar una habilitación de ese sufrimiento. También podemos decir que este proceso es más terapéutico, ¿verdad? Disminuye la ansiedad, tiene un estrés postraumático, ¿verdad? Entonces esa parte la controla más. Hay una percepción de vulnerabilidad más pequeña, también hay una promoción de la restauración de la autonomía personal. Por otro lado, también hay una reparación simbólica material del sentido restaurativo, ya que desde el punto de vista material implica que hay una compensación económica, una restauración directa del daño. Y en la parte simbólica podemos decir que adquiere una relevancia en cuanto a los delitos del daño que no es cuantificable, como la parte de la integridad o la dignidad de las personas, que no hay forma de hacerle un cálculo, ¿verdad? Aunque siempre hay algún tipo de conteo, ¿verdad? Eh, Podemos decir también que puedes hacer unas disculpas sinceras, puede ser un compromiso de no volver a hacer esta acción, ¿verdad? También podemos decir que esta reparación simbólica eh, podemos encasillarla también, aunque no es el término más correcto, ¿verdad? Pero una persona que escucha, una persona que reconoce que ha sido afectada y que tiene una recuperación de esa dignidad. En cuanto a los mecanismos restaurativos, bueno, podemos tener varios mecanismos en el cual tenemos círculos restaurativos, que son aquellos donde hay una participación de la víctima, el infractor, la comunidad. Entonces vemos que hay varias personas o varios grupos que se integran para ir viendo mejoras durante el sistema. Por otro lado, la mediación penal, ¿verdad? Entonces tenemos personas que sirven para mediar en este proceso, ¿verdad? Valga la redundancia como dice el tema. Y también tenemos acuerdos de reparación que constituyen compromisos que asume el infractor en este caso
como compensación económica, trabajo comunitario o las acciones simbólicas. También por otro lado tenemos mecanismos con un valor criminológico importante, ya que favorecen la integración social del infractor, la disminución de la reincidencia y da un fortalecimiento a la confianza en el sistema. Por lo que podemos ver acá, lo que trata la justicia restaurativa es de ir mejorando ese proceso, de que se integre a la víctima, de que el infractor también tenga su proceso de pago, si se puede llamar de alguna manera, o de restablecer esa causal de lo que hizo, ¿verdad? Ahora, en tema de reparación del daño y la desvictimización, bueno, hay que ser consciente de que de alguna forma hay que reparar ese daño. Que la víctima tiene derecho a que se le restituya eso que se le quitó de alguna manera, ¿verdad? También podemos ver lo que esta reparación es parte esencial de la justicia afectiva o efectiva, ¿verdad? En donde no se limita a una compensación económica, sino a un proceso integral que restituye, en la medida de lo posible, las condiciones que se pudieron haber dado antes del delito. Entonces, podemos tener aquí que hay ciertos tipos de reparación, ¿verdad? Podemos tener una reparación económica, en donde hay una indignación por daños materiales, que podemos ver aquí, pérdida económica, daños morales, una afectación emocional. La reparación simbólica, el reconocimiento del daño que constituye a dignificar la víctima, el disculparse es una forma genuina y de alto impacto en la sanación emocional, ¿verdad? Y en lo que tenemos que ver con lo que son medidas de satisfacción, incluyen acciones como reconocimiento público, si hay que hacerlo de alguna manera, si se ofendió a alguien de manera que la colectividad se dio tiempo cuenta, entonces hay que hacerlo de la misma manera, ¿verdad? También los actos de memoria, ¿verdad? Si hay algún difunto por medio y que hay una garantía de que no se vaya a repetir esa acción nuevamente, ¿verdad? Podemos ver también lo que es la parte de la relación con la acción civil resarcitoria. Podemos tener claro que aquí, ¿verdad? Jurídicamente, es donde se permite a la víctima reclamar una indemnización dentro del proceso penal, o sea, la parte civil. Aquí, ¿qué es lo que es? Básicamente es una relación que es relevante porque hay un reforzamiento del acceso efectivo a la justicia, hay una reparación más completa y se pueden involucrar mecanismos restaurativos. ¿Cuál es la importancia acá? Que hay una reparación económica por sí sola, que no satisface toda la necesidad de la víctima, pero especialmente el plano emocional, que muchas veces es importante más que el dinero. En lo que es el impacto a la recuperación emocional, bueno, podemos ver aquí que cumple con una función terapéutica. Entonces permite resignificar el hecho traumático, reduce los sentimientos de venganza o resentimientos y facilita el cierre emocional. Entonces, no nos podemos quedar con esa espinita, ¿verdad? Necesitamos sacar eso del interior. Muchas veces nos carcomen las cosas, ¿verdad? Que nos quedan ahí adentro. Por ende, necesitamos sacar eso. Podemos perdonar, podemos pedir disculpas, podemos hacer acciones que más que una compensación económica, más bien es buscar paz emocional, ¿verdad? En el cual, como seres humanos integrales, es más gratificante a veces que me pidan disculpas a tener un monto de dinero. ¿Por qué? Porque me pueden dar el dinero, pero el dinero en sí no es nada. Puedo comprar algo material, pero la parte emocional, la parte que no se ve, ahí quedó. Y siempre me queda esa espinita por ahí. Eh, Podemos ver también que cuando la víctima percibe que el daño ha sido reconocido o atendido, se produce un efecto de desvictimización. ¿Qué tenemos aquí? La recuperación de la autoestima, la reintegración social y la reconstrucción del proyecto de vida. Entonces, ve, como seres integrales vamos a ir sumando esas cosas para tener un futuro mejor, que no nos traumemos, que no tengamos consecuencias, que vayamos a ir un poco más allá
y no nos entrabemos, no nos quedemos aislados, no nos quedemos encerrados en la casa, muchas veces no nos quedemos encerrados en sí mismos, ¿verdad? En cuanto a los temas de prevención, bueno, podemos decir que la revictimización también es conocida como la victimización secundaria, que ocurre cuando hay un sufrimiento de daños adicionales derivados al contacto del sistema de justicia o con la misma sociedad. Entonces, hay cosas en que, por ejemplo, la misma sociedad, ¿verdad? Nos recrimina por actos que hacemos, por actos que, eh, ¿cómo podemos decir? Eh, nos dicen que nosotros lo provocamos o que nosotros desincentivamos, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de actos en que hay que tener sensibilidad desde la parte como sociedad externa o que no tuvo vinculación con el hecho ocurrido. Algunas prácticas que generan revictimización dentro del sistema. Podemos ver los interrogatorios múltiples o repetidos. En este caso, ¿qué pasa? Que se obliga a la víctima a que esté constantemente repitiendo lo que pasó y lo que pasó y lo que pasó. Y no es bueno para la salud, ¿verdad? La falta de sensibilidad en la institución, trato frío, indiferente o incluso hostil. O sea, muchas veces llega uno a una institución pública y es deprimente ver el personal cómo tratan a las personas tan secas, tan sin sentimientos, y siéntese ahí, ya lo atendemos, y llena este formulario, y etcétera, ¿verdad? En la parte de estigmatización y culpabilización fue un poco lo que ahora tocaba el tema, ¿verdad? Que la gente no conoce el fondo y aún así tienen la valentía, por llamarlo de alguna manera, de señalar a esa persona, ¿verdad? La desinformación, el desconocimiento del proceso judicial y sus etapas, ¿verdad? Mucha gente no conoce cómo es un procedimiento judicial y entonces van entablando esas partes, ¿verdad? De cómo, que quedó libre, cómo pasó tal cosa, cómo, que mire que esto, cómo, ¿ves? Entonces, ahí es donde se llega a la conclusión, ¿verdad? De que mejor no, no opinar sobre algo que uno no conoce, ¿verdad? La exposición mediática, ¿verdad? La vulneración a la privacidad, los retrasos procesales prolongan el sufrimiento y la incertidumbre, o sea, es deprimente muchas veces, ¿verdad? Que ya cuando usted va a empezar un proceso, de una vez ya usted va con una mentalidad de que ese proceso dice, bueno, dura de 3 a 5 años, o dura de 5 a 8 años. Entonces ya es un tormento a largo plazo porque ya uno sabe que desde que se empieza hasta que se termina y muchas veces y las mismas estadísticas del OIJ o el mismo Poder Judicial dicen, ¿verdad? Que no hay, o de organismos internacionales también, que muchas veces no se termina en una sentencia, ¿verdad? Que muchas veces se desestima al infractor. Entonces, algunas prácticas para evitar la revictimización. Bueno, aquí tenemos una intención integral, ¿verdad? Aquí podemos tener abogados, psicólogos, la parte social, eh, un comité interinstitucional que hagan sus propias evaluaciones llegando a una conclusión, ¿verdad? Para ver cómo se puede mejorar esta situación. La capacitación especializada en la formación de operadores del derecho humano y el trato a las víctimas. O sea, hay que tener que por parte del Estado también se hagan esas inversiones para que el personal sea más humano, no sea un robot, ¿verdad? Muchas veces sin sentimientos, sin valorar la situación que se está dando. Si bien es cierto, no es un familiar, no es un amigo, no es una persona, y entonces eh, desvinculan los sentimientos, ¿verdad? Y lo ven solamente meramente laboral, pero también, o sea, sin ir más allá, darle un trato a la persona humana, digna, dentro de los parámetros del derecho, ¿verdad? Después lo que es un lenguaje claro, o sea, decirle a la persona, no le con tanto tecnicismo, o sea, las cosas son así, así, así. La confidencialidad, ¿verdad? La protección a la identidad, los datos personales, que no se divulguen esos datos, que las personas, la prensa, que no salga a la luz, ¿verdad? Muchas veces eh,
como la misma prensa lo dice, o sea, se filtró información de X caso, ¿verdad? Entonces, de ya se anda diciendo que Julián ve tal y que pasó tal cosa, y que, etcétera, ¿verdad? Un acompañamiento continuo durante todas las etapas de este proceso. O sea, siempre el apoyo institucional, ¿verdad? Tiene que estar ahí, todos los, la parte profesional, ahorita se me fue la palabra, tiene que estar ahí, ¿verdad? Su abogado, su trabajador social, su psicólogo, todos tienen que estar ahí de tal manera que esta persona se sienta acompañada para que el debido proceso fluya de la mejor manera y que no más bien sea paralizado y que por eso se dé una sentencia o un fallo, ¿verdad? Desmeritorio. Un enfoque indiferencial en donde no se vean causas como género, edad, contexto cultural, ¿verdad? Que las instituciones no vayan a hacer un prejuicio, ¿verdad? Si son menores de edad, mayores de edad, si es hombre, si es mujer, si por ejemplo es una persona indígena, es una persona extranjera, un migrante, ¿verdad? O sea, como dice la misma ley, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley y no debe haber ninguna diferencia alguna. Ahora, siempre el Estado, por lo menos en nuestro país, que es un Estado de Derecho, tiene que garantizar un trato digno, respetuoso y nunca, o por lo menos que la incidencia sea la mínima, que el impacto sea negativo dentro de lo que es la relación con la víctima. Entonces, para ir cerrando, lo que es la justicia restaurativa, la reparación del daño y la prevención de la victimización, eh, ha sido una evolución. Un modelo de justicia más equitativo, más inclusivo, tiene un reconocimiento del delito en la transgresión que hay hacia la norma, también ve esa profundización que hay hacia la persona o hacia la comunidad o un colectivo, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta desvictimización, ¿verdad? No logra únicamente las sanciones, sino que se a través de procesos como que hay un reconocimiento del daño causado, que haya un restablecimiento de la dignidad de la víctima y que se promueva esa recuperación integral. Entonces, tenemos que ir viendo que hay una incorporación de prácticas restaurativas, que el sistema tiene que irlas incorporando y además que haya una reparación efectiva que no solo la mejora la experiencia en la víctima, sino que también fortalece la legitimidad del sistema de justicia y contribuye a la construcción de sociedades más justas y solidarias. ¿Cómo va a fortalecer la legitimidad? Bueno, si bien es cierto, tenemos que hacer transformaciones en nuestras conductas, dado que el ser humano evoluciona, la normativa tiene que evolucionar, pero también los protocolos de atención y asistencia tienen que ir mejorando. Máxime que Costa Rica es un país en que firma tratados para respaldar lo que es la normativa interna y máxime si es derechos humanos o derecho internacional de los derechos humanos, porque ya ahí tenemos instancias internacionales que nos obligarían como país a ajustar nuestra conducta, ¿verdad? A esas normativas internacionales. Y en lo que respecta, ¿verdad? A sociedades más justas y obligatorias, perdón, más justas y solidarias, y eso sería la respuesta a los acontecimientos que se vienen dando, ¿verdad? O sea, las comunidades, las personas, la sociedad, lo que quieren es una sociedad equilibrada, una sociedad segura, una sociedad con una buena economía, una sociedad en la cual no sea nada más que si una persona cometió un delito, ¿verdad? Que sea encarcelada, que los años suban, ¿verdad? Que las penas se incrementen, que haya más centros carcelarios. La idea más bien es que las personas que estén ahí
sean restauradas, que tengan una justicia paralela, ¿verdad? Como los grilletes, cómo firmar cada 15 días, ¿verdad? Obviamente todo eso tiene un estudio basado en el estudio en el Instituto de Criminología, en el cual determinan, ¿verdad? Si estas personas son atinentes a poder tener estos medios idóneos. Les agradezco la atención, espero que quede un poco claro ahí lo que es el tema y nos veríamos en una próxima. Muchas gracias.